En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma y el Evangelio de la misa de hoy nos presenta el milagro de la transfiguración de nuestro Señor. Y dos cosas principalmente voy a mencionar este día y espero que ustedes la entiendan. Lo primero es que solo el ser humano es dueño de sus actos o de sus acciones, por dos razones: por la razón, la inteligencia, y por la voluntad. Si una persona, si un ser humano tiene estas dos cosas, inteligencia y voluntad, debe saber por qué hacer las cosas. ¿Sí? Es decir, que en toda acción humana o toda acción del hombre, uno debe saber por qué fin o con qué fin hace lo que hace. Y el único fin que nosotros hemos de tener en lo que hacemos, pues es la gloria eterna, la eterna bienaventuranza en el cielo. Entonces, ser hombre, ser un ser humano significa apetecer y desear la eterna bienaventuranza. Eso es extremadamente importante. El hombre tiene que renunciar, tendría que renunciar a ser ser humano si no tuviera este deseo de alcanzar la vida eterna. Por eso, todo el sufrimiento que nosotros recibimos y compartimos con los demás, pues es consecuencia de no tener la vida eterna como nuestra suprema bienaventuranza, como nuestro último fin. Entonces, por eso no se puede comprender el hombre sin el cristianismo, sin la iglesia. No se puede comprender el hombre sin la iglesia. Todos aquellos que combaten la iglesia o el cristianismo combaten al hombre. ¿Sí? Entonces, fuera de Dios y fuera de los caminos que conducen a Dios, el hombre deja de ser hombre. ¿Sí? Más concretamente, cuando el hombre vive sin Dios o vive en pecado, vive fuera de su esfera normal, de su ambiente, fuera de su ambiente natural. El hombre que vive en el pecado permanente vive a constante expensas del mal y del demonio. Eso es así. Eso es así. Entonces, fíjense, todo el universo, las criaturas animadas o inanimadas, cualquier ser de esta creación, cumple la función para la que ha sido creado. Y en cambio nosotros, los seres humanos que tenemos inteligencia y voluntad, podemos decidir no cumplir el fin para el que hemos sido creados. Y eso es extremadamente difícil de entender. Entonces, todo se busca menos la gloria eterna. ¿Sí? Y sin embargo, ¿en qué otro lugar podrá el ser humano llegar a decir con San Pedro en el Evangelio de hoy: Señor, qué bueno es estar aquí? Ahí tenemos el ejemplo de la misa, de la liturgia de la misa. La liturgia de la misa
La misa que estamos celebrando debe de tener más de divina que de humana, más de trascendental que de nosotros. Y sin embargo, vean ustedes las misas en televisión, donde quiera, ahora que vino el Papa a México, todo rebajado a lo meramente humano y banal y pobre. Es simplemente increíble. ¿Por qué? Porque los hombres, es más, yo me atrevería a decir que la Iglesia en general, empezando por quienes están a la cabeza de todo, han reducido todo a que el hombre esté bien, a preocuparse solamente de la dignidad del hombre, del trabajo del hombre, del bienestar del hombre, pero ya no se habla del reino de los cielos. Sí. Es muy fácil ir a cualquier parte y promover un trabajo digno, o que los pobres sean tratados bien, o que los pobres no sean desaparecidos o muertos o secuestrados o usados para el narcotráfico. Eso cualquiera lo hace. Pero desafiar al hombre, al católico, a que sea católico de a de veras, en medio de la sociedad donde vive, nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, la liturgia la hemos reducido a un momento de animación juntos, ¿verdad? En que traemos lo más barato, lo que cueste menos, empezando por la música. Sí. Ya no digamos, por ejemplo, fíjense, en todas las áreas de la vida, nunca como antes se ha buscado la perfección y la excelencia. Trátese, por ejemplo, de la salud, trátese, por ejemplo, de la figura del cuerpo humano. ¿Cuántos sacrificios no es el hombre capaz de hacer por tener un buen cuerpo, o por tener una buena salud, o por lo menos aparecer que es saludable? ¿Cuánto cuesta la educación? La educación en este país es solo para unos pocos y no pasa de 10. Todos los demás es puro dinero, ¿verdad? Puro dinero. Entonces, cuando se trata del bien físico o de la excelencia en la educación, ningún esfuerzo es bastante. Pero cuando se trata de la excelencia moral, de la integridad moral y cristiana, a todo el mundo le cuesta tanto que, hablando en términos así simples, ¿verdad?, podemos tener todos los negocios de nuestra vida bien listos y preparados, prevenidos, pero en cambio los del alma, todo lo que cuesta, todo lo que cuesta. Sí, pero pregúntense ustedes, ¿qué imágenes reciben sus hijos en la escuela? Tenemos a los peores maestros desde todo punto de vista educando a nuestros hijos. Maestros que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de la moral cristiana, de todo lo que tenga que ver con la iglesia, lo detestan, lo odian. Y esos son los maestros que educan a sus hijos. Ahí tenemos, es decir, vivimos rodeados en todos los niveles de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es el bien. Ahí tenemos a Moisés, que saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y lo primero que ellos hacen es quejarse y rebelarse contra Dios. Y dicen, preferimos ser esclavos
pero estar comiendo. Sí. Entonces, Jesús en el Evangelio aparta a estos 3 discípulos suyos y los sube al monte, y ellos logran contemplar por unos segundos lo que es la vida eterna. Y Pedro dice, qué bueno es estar aquí. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Y Jesús cierra todo, ¿verdad? Se acabó todo. Se acabó todo. Porque para estar allá es imprescindible la cruz y el sufrimiento y la dificultad. ¿Cuántas veces no habremos nosotros escuchado, incluso en la iglesia, decir que la vida cristiana se supone que debe ser paz y tranquilidad, y que todas las cosas deben de salir bien? A Cristo no lo podemos encontrar sin la cruz. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de estar bien económicamente, de tener una buena casa, un buen trabajo, un buen empleo, una buena familia, cuando se trata de la educación, cualquier cosa, allí no hay esfuerzo que cueste mucho. Pero cuando se trata de pagar un precio por ser fieles discípulos de Cristo, allí no. Ahí no. Y por eso es que nunca tomamos decisiones serias con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad. Si deseamos nosotros llegar a ser fieles discípulos de Cristo, pues primero, hay que saber descubrir cuál es nuestra falta predominante, cuál es nuestro pecado más común, y tenerlo siempre en vista, ¿verdad? Estar vigilante con respecto a eso. Segundo, mantener nuestros sentidos pendientes, controlados. Tercero, hacer lo posible por vivir en presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios en todas partes. Cuarto, hay que hacer todo lo posible por ser siempre honestos con el confesor, con quien ustedes se confiesan. Y por último, proponernos a nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, llevar a cabo en todo y sobre todo la voluntad de Dios. Sí. Entonces, el reino de los cielos no se puede establecer en nosotros más que sobre la ruina, la ceniza del amor propio. Sí. Y esto va en contra de todo lo que ustedes escuchan todos los días, en contra de todo lo que sus compañeros de trabajo y sus familiares les dicen. Dios no ha querido hacer atractiva la religión. ¿Por qué Dios nos iba a mentir? Si la iglesia, el cristianismo es una cruz desde cualquier punto que ustedes lo vean. Sería en vano tener nosotros el nombre de cristianos y pretender seguir a Cristo si no estamos dispuestos a cargar la cruz detrás de Él. Es en vano tener la esperanza de compartir con Él la gloria, en su reino, si no aceptamos esta condición de cargar con la cruz. Primero la cruz y después todo lo demás. ¿Cómo podríamos nosotros llamarnos seguidores de Cristo cuando somos
enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Nunca podríamos nosotros separar a Cristo de su cruz. Entonces, con coraje, con ánimo y con confianza en Dios, abracemos la parte de cruz que Dios ha querido compartir con cada uno de nosotros en la propia vida que cada uno de ustedes tiene. Si la acogemos, si la abrazamos con amor, con paciencia, con confianza en Dios, Dios será nuestro consuelo, nuestro apoyo, como lo fue para todos los santos. Entonces, no tengamos miedo a dejar que Dios haga el nivel, la obra de purificación que cada uno de nosotros tiene que pasar. Sí, eso es bien importante. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a mantener bien en alto la cruz de Cristo, la cruz en la que nosotros participamos. Y por otro lado, durante la Cuaresma, ¿verdad?, veamos qué es lo que nos separa de Cristo, qué es lo que nos separa de la cruz de Cristo, y trabajemos con ahínco, con decisión, en separarnos de eso poco a poco y unirnos más a Cristo cada vez más, porque la vida de Cristo entera no se puede entender sin su sacrificio, como no se puede entender tampoco la de ninguno de nosotros. Entonces, unámonos a Cristo hoy en el sacrificio y recibámoslo a Él también con alegría, con agradecimiento en la Sagrada Comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.